Mi nombre es el doctor Sebastián Costantino, médico del Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata, y el tema que vamos a desarrollar es el de malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Las anomalías congénitas del sistema nervioso central son hallazgos relativamente comunes en nuestra práctica diaria y existen descritas más de 2000 entidades de estas anomalías. La resonancia magnética es el método por imágenes que más información nos brinda para hacer un correcto diagnóstico en cada una de estas entidades. Nuestro objetivo de esta charla es poder reconocer cuáles son las características más frecuentes de las anomalías que vemos a menudo en nuestra práctica diaria y por otro lado también poder relacionar a estas anomalías congénitas con los sucesos embriológicos o hitos embriológicos más importantes del sistema nervioso central, para poder de esta manera correlacionarlos e identificarlos más fácilmente. Sabemos que el conocimiento básico de la embriología del cerebro nos va a proporcionar la base para poder entender y diagnosticar las malformaciones cerebrales congénitas. Recordando la embriología del sistema nervioso central por medio de este gráfico, podemos ver que existe una división primitiva de ese tubo neural en los primeros días del desarrollo y que ese tubo va a dividirse primero en vesículas cerebrales primitivas, que son tres, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que a su vez va a derivar en vesículas cerebrales secundarias, que son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, en el periodo de 5 vesículas. Y de cada una de estas 5 vesículas vamos a ver que existe un desarrollo a lo largo del tiempo embrionario, en donde vamos a poder identificar después a todos los elementos que componen el sistema nervioso central del adulto. Si nosotros tuviéramos que dividir en hitos a la embriología del sistema nervioso central, podemos identificar 4 sucesos importantes que van a determinar también una división en los hallazgos de anomalías congénitas que nos van a permitir a nosotros ordenarnos a la hora de identificar cada una de estas entidades. El primer hito o suceso embriológico en el desarrollo del sistema nervioso central que tiene importancia para la identificación de estas anomalías es la inducción dorsal. El primero de los hitos que vamos a desarrollar es la inducción dorsal. Ocurre entre las semanas tercera a quinta del desarrollo embrionario y está constituido por la formación y el cierre del tubo neural. El tubo neural, que recordemos se formaba a partir de la unión de las crestas neurales, va a sufrir procesos de neurulación, canalización y diferenciación retrógrada que van a permitir su formación y existen anomalías asociadas a su falta de desarrollo, como son la anencefalia, las malformaciones de Chiari y el cefalocele. En estos gráficos recordamos un poco cómo es la formación del tubo neural. Recordemos que existe al comienzo una placa neural y la formación de un canal a partir de un sector denominado línea primitiva. Estos sucesos son inducidos por la notocorda y una vez que las crestas neurales comienzan a cerrarse y formar un tubo, para los días 28 y 29 esos tubos comienzan a sellarse definitivamente, quedando los neuróporos anteriores y posterior, o rostral y caudal, como únicos
únicas conexiones. Decíamos recién que la anencefalia es un defecto en el cierre del extremo rostral del tubo neural. El tejido cerebral está completamente ausente y es incompatible con la vida postnatal. Muchas veces su diagnóstico puede realizarse por estudios ecográficos de control. Otra de las malformaciones asociadas a el defecto en la inducción dorsal es la presencia de encefaloceles. Es un defecto del cráneo y de la dura madre con extensión extracraneana de estructuras que están en el interior del cráneo. Usualmente los podemos encontrar en la línea media. Encontramos por su contenido 4 tipos diferentes de cefaloceles. El meningoencefalocele, en el que encontramos líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral y meninges. El meningocele, donde únicamente encontramos meninges y líquido cefalorraquídeo. El encefalocele atrésico, constituido por dura madre, un tejido fibroso y tejido cerebral no funcionante, y los glioceles, donde solamente encontramos quistes conteniendo líquido cefalorraquídeo. Otra manera también de clasificar los encefaloceles es de acuerdo a su localización, si son anteriores o posteriores. Las malformaciones de Chiari son numerosas malformaciones que pueden ocurrir durante la neurulación del romboencéfalo y comúnmente están asociadas a hidrocefalia. En el caso de la malformación de Chiari tipo 1 es sinónimo de herniación o ectopía amigdalina. Es un hallazgo relativamente frecuente y puede constituir hasta cerca del 1% de las resonancias de cerebro y columna cervical que vemos diariamente. Está definida por la extensión caudal de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Clínicamente, hasta un tercio de los pacientes pueden ser asintomáticos. Cuando estos pacientes tienen clínica, pueden presentar el signo del Hermit, que es esa sensación de corriente eléctrica al flexionar la cabeza. Pueden encontrar también en estos pacientes el signo de Babinski. Son pacientes que pueden cursar con cefaleas o también con parecias de pares craneanos. Normalmente la amígdala cerebelosa en la primera década de la vida puede extenderse hasta 6 milímetros por debajo del foramen magno, durante la segunda y tercera década hasta 5 milímetros por debajo de ese nivel, y en la cuarta a octava décadas podemos ver que alcanzan hasta 4 milímetros de extensión por debajo del foramen. Vamos a encontrar que normalmente encontramos a la cisterna magna desarrollada y las amígdalas cerebelosas tienen forma redondeada. En la alteración de Chiari tipo 1, las amígdalas cerebelosas tienen forma triangular. La cisterna magna se encuentra ausente y vemos que impactan estas amígdalas en el foramen magno. Algunas veces están asociadas, como vemos en la imagen de la derecha, marcada con una flecha, con cavidades hidrosiringomiélicas. También se origina una controversia haciendo el diagnóstico de malformaciones de Chiari tipo 0 a los pacientes que presentan siringomielia con clínica pero sin ectopía amigdalina. No está asociado estos signos a meningocele. Actualmente las malformaciones de Chiari tipo 1 también pueden estudiarse mediante secuencias de cine-resonancia y secuencias de flujo o medición de flujo del líquido cefalorraquídeo, pudiendo observarse el descenso pulsátil sistólico de las amígdalas durante el estudio.
Existen algunas entidades que pueden confundirse, debemos hacer el diagnóstico diferencial con la invaginación basilar y también con los síndromes de hipotensión endocraniana que pueden simular en el descenso de las amígdalas temporario. Pueden existir algunas asociaciones con otras enfermedades, con el síndrome de Klippel-Feil en la unión cráneo-vertebral, con la neurofibromatosis tipo 1 en un 5% y con los síndromes de cráneo-sinostosis. La malformación de Chiari tipo 2 es una entidad que surge durante la cuarta semana del desarrollo. Encontramos en estos pacientes que existe una fosa posterior pequeña que no logra albergar al cerebelo correctamente y eso hace que descienda a través del foramen magno, provocando un estrechamiento de la protuberancia y un colapso del cuarto ventrículo que muestra un aspecto hacinado dentro de una cavidad de la fosa posterior muy pequeña. Existe mielomeningocele y disrafismo en la columna en el 100% de los casos. En los estudios por imágenes podemos encontrar, como se aprecia en esta imagen sagital T1 de resonancia magnética, una fosa posterior muy pequeña que cobija un cerebelo que desciende a través del foramen magno. La tórcula se encuentra desplazada inferiormente, las cisternas basales están obliteradas por esta escasez de espacio y el cerebelo, como decíamos recién, se alarga y desciende provocando la compresión del tronco cerebral e incluso la médula espinal. Esto origina la presencia de hidrocefalia. Vemos otros ejemplos en donde no solamente encontramos el descenso cerebeloso y la compresión del cuarto ventrículo que nombrábamos recién, con ausencia completa de la cisterna magna y compresión de las cisternas basales, sino que además encontramos algunos hallazgos supratentoriales como la indentación de surcos, sobre todo a nivel de la cisura interhemisférica con una os meningia dehiscente. Como nombrábamos al comienzo, la presencia del mielomeningocele se asocia en un 100% de los casos. Podemos observar en imágenes sagitales de resonancia en secuencias T1 a la izquierda y T2 a la derecha la presencia de un saco herniado a través del defecto del disrafismo posterior en la columna lumbar con presencia de contacto entre el meningocele y la superficie cutánea. La malformación de Chiari tipo 3 es similar al Chiari tipo 2, pero con la suma de un cefalocele cráneo cervical, muchas veces denominado también romboencefalocele. Es un disrafismo cervical alto que incluye a la escama del occipital y que contiene al cerebelo y a las meninges. Está asociado además a hidrocefalia. El segundo hito del desarrollo del sistema nervioso central que vamos a desarrollar es la inducción ventral. Tiene lugar dentro de las semanas quinta a décima del desarrollo embriológico y en esta etapa el cerebro se divide en segmentos, se produce proliferación neuronal, se desarrollan los hemisferios cerebrales, el tálamo, el mesencéfalo, el cerebelo, el tronco cerebral y además se forma la cara. Las vesículas primarias y secundarias forman todas estas estructuras y la falta de proliferación neuronal durante esta etapa provoca anomalías como la holoprosencefalia, la genesia del cuerpo calloso, la displasia septo-óptica, la estenosis acueductal
y distintas anomalías cerebelosas. La primera de estas entidades que vamos a desarrollar es la holoprosencefalia, en donde existe una alteración en la división del prosencéfalo, precisamente, en los hemisferios cerebrales que se forman independientemente uno de otro en un proceso de proliferación neuronal, fallan en esta etapa de desarrollo y fracasa la proliferación del tejido cerebral para formar dos hemisferios diferentes. Entonces encontramos ausencia de estructuras de la línea media con unión de los hemisferios cerebrales que solamente pueden estar o podemos encontrarlos divididos en el sector posterior. Si vemos las imágenes de resonancia magnética en secuencias T2 en sentido coronal y la imagen sagital en secuencias T1, vemos que el tejido cerebral, los hemisferios están constituidos por una masa única en línea media asociada a alteraciones en la formación del sistema ventricular y con ausencia de estructuras comisurales. Existe un espectro gradual de severidad de estas malformaciones, donde podemos encontrar las más severas como la holoprosencefalia alobar, la semilobar o la lobar, de acuerdo a las diferentes definiciones de lóbulos que podemos encontrar. Y muchas veces estas malformaciones están asociadas a anomalías faciales. Pasando a otra alteración que podemos encontrar durante este periodo de inducción ventral, nos encontramos con la agenesia del cuerpo calloso, que es una malformación bastante frecuente de encontrar. Recordemos que durante la formación del cuerpo calloso, que ocurre entre los días 74 y 115, existe una dirección en la formación que se extiende desde lo más rostral hacia lo más caudal. Recordemos que el cuerpo calloso emerge a partir de la placa terminal desde el sector más anterior rostral y se extiende y desarrolla posteriormente o ventralmente formando las distintas porciones del cuerpo calloso desde el genu hacia el esplenio. Además del cuerpo calloso se forman otras estructuras comisurales, como la comisura posterior, la comisura hipocampal, que en los casos de agenesia o ausencia del cuerpo calloso también pueden acompañar en sus defectos. Entonces definimos un poco a estas anomalías comisurales como la falla en la formación y evolución de la lámina terminal, que tiene esa dirección de anterior a posterior en el adulto, y la lámina terminal va a formar una placa comisural con diferentes núcleos de formación de las futuras comisuras, así que es normal que exista la ausencia o agenesia de otra comisura además del cuerpo calloso. Vemos en esta imagen una agenesia o digenesia del cuerpo calloso con ausencia del esplenio, que un poco representa esa dirección de anterior a posterior en la formación del cuerpo calloso durante su periodo embriológico. Al observar las imágenes de pacientes con agenesia del cuerpo calloso debemos recordar que existen algunas alteraciones denominadas también deformaciones mecánicas que provoca esta ausencia de la más importante de las comisuras interhemisféricas. Una de ellas es la aparición de fascículos longitudinales denominados fascículos de Probst, que son grupos de axones localizados a lo largo de la superficie medial de los ventrículos laterales correspondientes a haces que cruzarían la línea media y que en ausencia del cuerpo calloso se proyectan hacia atrás. Eso también provoca la aparición de ventrículos laterales que presentan un sentido paralelo entre sí, sobre todo en el sector del cuerpo,
Los trígonos ventriculares presentan un aspecto redondeado y un volumen aumentado, y a esto se le denomina colpocefalia. Se evidencia la falta de formación del surco del cíngulo, y los surcos en la cisura interhemisférica llegan hasta el tercer ventrículo, mostrando un aspecto en rueda de carro desde una vista sagital. Una imagen sagital normal con una imagen sagital de un paciente con agenesia del cuerpo calloso. Las diferencias principales que podemos encontrar es, primero, la ausencia de esta comisura interhemisférica, la ausencia del surco cingulado y ese aspecto en rueda radiada que presenta el surco mesial acercándose hacia el tercer ventrículo. La colpocefalia la podemos evidenciar en esta imagen axial en secuencias T2 con los ventrículos laterales de disposición paralela entre sí y el redondeamiento de los trígonos que muestran un volumen ligeramente aumentado. Se debe a la desorganización de haces de la sustancia blanca que deberían cruzar a través de la comisura. La agenesia comisural puede asociarse muchas veces a displasias meningias. Estas displasias meningias se pueden manifestar como lipomas interhemisféricos o como quistes interhemisféricos. En este caso podemos ver imágenes en secuencias T1 en sentido axial y sagital, donde encontramos la asociación de la ausencia del cuerpo calloso con un lipoma curvilíneo de delgado espesor. En esta imagen podemos observar un gran lipoma interhemisférico conteniendo estructuras vasculares de la línea media asociado a una agenesia del cuerpo calloso. Este hallazgo es un hallazgo bastante frecuente. Se lo denomina pseudoquiste diencefálico o quiste comisural tipo 1, que no es otra cosa que la elevación del tercer ventrículo al no tener la contención del cuerpo calloso. Es diferente este quiste a los quistes tipo 2, en este caso un quiste tipo 2A de la clasificación de Berkovich, en donde encontramos que la ausencia del cuerpo calloso se asocia a una imagen quística de origen digenético meningio que debe ser diferenciado de los quistes aracnoideos. Siguiendo con alteraciones cerebelosas, una de las alteraciones más nombradas es el complejo Dandy-Walker. Su frecuencia es baja, podemos encontrar uno de estos pacientes cada 25.000 o 100.000 nacimientos. Puede estar asociado a otras malformaciones y vemos en estas imágenes axiales en secuencias T1 a la izquierda y T2 a la derecha la configuración clásica en cerradura que presenta el cuarto ventrículo abierto hacia la cisterna magna. El complejo Dandy-Walker está constituido por la combinación de un quiste de líquido cefalorraquídeo en fosa posterior con la ausencia en el cierre del cuarto ventrículo. El Dandy-Walker clásico está constituido por esta malformación asociada a un vermis hipoplásico que parece enrollado, desplazado hacia superior con una tórcula en posición alta. Encontramos un Dandy-Walker variante, ¿no?, en donde no existe la imagen quística en fosa posterior normal, y sí encontramos esa imagen de aspecto en cerradura, y la megacisterna magna, que sería la forma más leve del complejo Dandy-Walker, pero en este caso conectado a un cuarto ventrículo. El Dandy-Walker clásico
ya lo habíamos observado en imágenes axiales, ahora lo observamos en una imagen sagital en secuencias T1 y coronal en secuencias T2. Está asociado a un agrandamiento de la fosa posterior con una comunicación libre entre cuarto ventrículo y la megacisterna y la cisterna magna, con una hipogenesia muchas veces de hemisferios cerebelosos y con el hallazgo de una tienda cerebrosa alta y la tórcula en posición fetal. Otra malformación asociada a este periodo de inducción ventral es la displasia septo-óptica. En la displasia septo-óptica encontramos la asociación de hipoplasia de nervios ópticos con una disminución de tamaño de ambos nervios ópticos, del quiasma óptico y de las cintillas, que muchas veces pueden ser no evidentes, asociado a la ausencia del septum pellucidum. 2/3 de estos pacientes presentan disfunción hipofisaria y algunas veces, como decíamos recién, es muy dificultoso ver en los estudios por imágenes la hipoplasia leve de nervios ópticos, siendo más evidente la ausencia del septum pellucidum. La megacisterna magna es una colección infrarretrocerebelar de líquido cefalorraquídeo, en donde vamos a ver que existe asociado un cerebelo completamente normal. Puede existir una leve expansión de la fosa posterior. Muchas veces es un hallazgo incidental. Acá encontramos imágenes en secuencias T1 y T2, en donde es muy marcada la cisterna magna y también está asociada a un quiste aracnoideo de la fosa temporal derecha. Continuamos con los hitos embriológicos del sistema nervioso central y llegamos al desarrollo de la migración e histogénesis que ocurre dentro de las semanas octava a 21ª. En este periodo sucede la migración neuronal y la proliferación cortical, en donde las células neuronales migran desde la matriz germinal hacia la corteza cerebral con el objetivo de producir capas corticales organizadas. Las anomalías asociadas a este periodo son la microcefalia, la megalencefalia, la heterotopía, la agiria paquigiria, la polimicrogiria, la lisencefalia y la esquizencefalia. Si nosotros evaluamos en este gráfico el desarrollo cortical cerebral, vamos a ver que la migración de las células neuronales se extiende desde la zona de células precursoras hacia la zona de la preplaca adyacente a la corteza. Esa proliferación se sucede de la migración de células a través de la glía radial que actúa como guía o como soporte de estas células. Esa migración radial desde la profundidad hasta la superficie va seguida de una migración tangencial, de una migración en un sentido paralela a la superficie cortical, y luego se sucede una etapa de organización neuronal. Las malformaciones en el desarrollo de la superficie cortical cerebral pueden ser debidas a tres fenómenos: a alteraciones en la proliferación, a alteraciones en la migración o a fenómenos o problemas en la organización de las células neuronales. Comenzando con las malformaciones en el desarrollo cortical debidas a una proliferación anormal. Esa proliferación neuronal y glial puede estar disminuida, como pasa en la microlisencefalia, puede estar aumentada la proliferación, como en la hemimegalencefalia, o puede existir una proliferación anormal, y los ejemplos son las displasias corticales focales de tipo 2. La hemimegalencefalia es un trastorno en donde existe un incremento en la proliferación neuronal y glial que puede estar
aislada o estar asociada a otro síndrome. Existe un crecimiento aumentado con una hemihipertrofia de un hemisferio cerebral. El aumento glial muchas veces se acompaña a displasia cortical, como la agiria, la polimicrogiria, la heterotopía y la gliosis. Un dato que a veces debemos tener en cuenta es que existe una rectificación del asta frontal del ventrículo lateral y eso nos puede ayudar a reconocer este patrón. Vemos en las imágenes en secuencias T2 que existe una asimetría en los ventrículos laterales y existe además una asimetría en el tamaño de los hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho presenta un tamaño superior al del lado izquierdo. En las malformaciones corticales por alteraciones en la migración puede estar disminuida, como en la lisencefalia, puede estar detenida, como en las heterotopías, o puede existir una sobremigración, y el ejemplo es la distrofia muscular congénita. La lisencefalia, el término lisencefalia significa cerebro liso. Existe un insuficiente desarrollo de surcos y circunvoluciones en la superficie del cerebro que le da ese aspecto. Las causas de este cerebro liso, de la lisencefalia, son heterogéneas, pero en la mayoría de los casos puede existir una causa genética asociada al cromosoma 7 y algunos de los elementos que pueden producir este tipo de detención, de disminución en la migración puede ser las infecciones por citomegalovirus, el etanol, el mercurio o las radiaciones. Dentro de la lisencefalia encontramos un espectro de entidades que están constituidas por la agiria, en donde existe una ausencia de circunvoluciones en la superficie, la paquigiria, donde existen algunas pocas circunvoluciones amplias y lisas, la lisencefalia clásica y la lisencefalia en empedrado. En estas imágenes, en secuencias T2 y secuencias T1 en el sector inferior, observamos que si bien existen algunos surcos y cisuras, se evidencian sectores lisos sin ningún tipo de surcos, particularmente a nivel frontal y en proyección de los lóbulos temporales, principalmente en el sector anterior, y estos hallazgos nos deben sugerir el diagnóstico de algunas de estas entidades que nombramos en el espectro de la lisencefalia, como la agiria y la paquigiria. Estas entidades pueden ser ordenadas de acuerdo a los criterios de gravedad de Dobbins en agiria difusa, en primer término, la agiria difusa con algunos surcos escasos y poco profundos, la agiria paquigiria como tercera entidad, la paquigiria con heterotopía en banda subcortical y por último la heterotopía en banda subcortical. En las lisencefalias existía una disminución en la migración, pero en las heterotopías de sustancia gris existe una detención de la migración radial de las células nerviosas hacia la periferia, provocando la acumulación de células nerviosas en ubicaciones anormales, siguiendo ese espectro radial de migración. Las heterotopías pueden presentarse en forma aislada o asociarse a otras anomalías estructurales. Existen tres grupos de heterotopías: las subependimarias, que son las más comunes, como la que estamos observando en la imagen en secuencias T2, con esa nodularidad subependimaria que se refleja a los lados de los ventrículos laterales. Las heterotopías subcorticales focales y las heterotopías en banda como una doble cortical. Aquí vemos un ejemplo de heterotopía nodular subependimaria. Vemos a la izquierda en secuencias T2 un espectro nodular que sobresale hacia la luz de los ventrículos laterales,
que son en este caso asimétricos. En la secuencia coronal vemos que esa nodularidad tiene una señal similar a la corteza cerebral. En la secuencia T1 focalizada en el sector inferior, vemos que realmente la señal es idéntica a la corteza cerebral, y eso nos habla de que las lesiones nodulares subependimarias presentan la misma celularidad que la corteza cerebral. Estos nódulos aislados muchas veces son formas esporádicas y normalmente representan formas adquiridas de la lesión. El ejemplo más clásico es el que nombramos al comienzo, la heterotopía nodular subependimaria clásica, bilateral y simétrica con nódulos subependimarios que sobresalen a la luz de los ventrículos laterales. Generalmente esta nodularidad subependimaria está en relación a trastornos genéticos por falta de la proteína activadora de la motilidad celular, responsable de la migración de las células en sentido radial. Muchas veces encontramos heterotopías que presentan un aspecto focal y subcortical, son menos frecuentes que las subependimarias, y encontramos sectores grandes de sustancia gris en un sector no habitual. Son asimétricas y pueden estar asociadas a displasia cortical y algunas veces también a agenesia callosa, como es en este caso. Vemos imágenes de resonancia en secuencia T1 sagital, en el sector central un T2 axial y hacia la derecha una imagen coronal en T2, evidenciando una formación con intensidad de señal idéntica a la corteza cerebral, una gran formación de sustancia gris heterotópica subcortical que al ojo desprevenido puede simular una neoformación. Debemos tener en cuenta siempre la intensidad de señal similar a la corteza cerebral, la ausencia de edema, la ausencia de efecto de masa. Muchas veces están asociadas estas lesiones a retraso madurativo y convulsiones tónico-clónicas. La heterotopía subcortical focal puede presentarse con un aspecto arremolinado, con imágenes nodulares que no muestran realce diferente a la corteza cerebral y no evidencian tampoco calcificaciones para distinguirlas de otras entidades que sí lo hacen. Pasemos a las malformaciones en el desarrollo cortical debidas a alteraciones en la organización. Dentro de ellas encontramos la polimicrogiria, la esquisencefalia y la displasia cortical focal tipo 1. En la polimicrogiria encontramos células o neuronas de distribución anormal que sí alcanzan la corteza, presentan una adecuada migración, pero su distribución es patológica. Se evidencia la formación de múltiples circunvoluciones pequeñas, muchas veces mal definidas entre sí en los estudios por imágenes. Pueden ser focales, multifocales o difusas, y encontramos casos en donde se ve la afección en forma bilateral, pero frecuentemente lo vemos en forma unilateral. Una ubicación bastante frecuente es alrededor de la cisura silviana. Vemos un caso de polimicrogiria unilateral en donde muchas veces debemos hacer el diagnóstico diferencial con la paquigiria, ya que estas circunvoluciones pequeñas, muy próximas entre sí, nos dan el aspecto de una corteza engrosada sin surcos. Es una causa común de hemiplegia congénita. Algunas veces vemos un hemisferio de aspecto
o de que nos da la sensación de que es más pequeño que el contralateral. Y un dato que nos puede ayudar es la irregularidad de la superficie cortical y de la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vemos en las imágenes ponderadas en T2, en axial a la izquierda y coronal a la derecha, ese aumento de los surcos que presentan un aspecto apretado y presentan muy pequeño tamaño. Otro ejemplo de polimicrogiria, en este caso unilateral, en el sector parietal, podemos distinguir muy bien en secuencias T2 cómo los surcos están muy juntos entre sí. Ese engrosamiento cortical muchas veces se ve acompañada de alteración en la intensidad de señal de la sustancia blanca subcortical, que eso nos ayuda también a distinguirlo de la paquigiria, sobre todo cuando no poseemos imágenes de alta resolución. Un caso en donde encontramos un engrosamiento aparente de la cortical en tomografía computada se completa con imágenes de resonancia magnética y se ve que la sustancia gris presenta igual señal que este engrosamiento y muchas veces puede encontrarse alguna calcificación lineal debido a infecciones por citomegalovirus, que son una de las causas de este ordenamiento anormal de la sustancia gris. Un dato que ayuda a distinguirlo de la paquigiria, como decíamos hoy, es la presencia de alteración en la señal de la sustancia blanca subcortical que se demuestra hiperintensa en secuencias T2. Vemos casos, además de polimicrogiria bilateral, cercanos a la cisura silviana, en donde vemos surcos apretados, pequeños, muy juntos entre sí, casi siempre perisilvianos, y estos casos, como vemos en estas imágenes en secuencias T2, pueden ser asociados muchas veces a síndromes de parálisis pseudovulvar, a pacientes con retraso psicomotor y antecedentes de epilepsia. La esquisencefalia, también debida a una alteración en la organización cortical, son hendiduras tapizadas con sustancia gris que se extienden desde el revestimiento ependimario hasta la corteza cerebral. Pueden ser unilaterales o bilaterales y existen dos tipos: las esquisencefalias con labios fusionados, en donde las paredes se yuxtaponen y suprimen el espacio de líquido cefalorraquídeo dentro de la hendidura, y las de labios separados, en donde el líquido cefalorraquídeo llena todo el espacio en la hendidura formada por la sustancia gris. Vemos un ejemplo de esquisencefalia en las imágenes ponderadas en secuencias T2. Podemos observar un camino que se realiza desde la sustancia subependimal hasta la corteza cerebral. Se demuestra el signo del hoyuelo, esa hendidura que es bien manifiesta en secuencias T2. La sustancia gris que presenta esta esquisencefalia es de aspecto displásico, no presenta una estructura normal. Puede asociarse también a detenciones en la migración como heterotopías subependimarias, y podemos observar también que la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca no es normal. Vemos una unión de sustancia gris y sustancia blanca muy irregular y de aspecto displásico también. Otro ejemplo de esquisencefalia. Las causas de la esquisencefalia pueden ser adquiridas a causa de isquemias maternas
isquemias uterinas a causa de mutaciones cromosómicas y algunas veces puede asociarse a síndromes de polimicrogiria contralateral. Un dato también para tener en cuenta, a veces cuando vemos imágenes dudosas, tenemos que tener en cuenta que el único surco que llega hasta la línea media es el surco central. Cuando vemos un surco que alcanza la línea media y no es la cisura de Rolando, puede ser debido a una esquisencefalia, como en este caso vemos en el eh, hemisferio cerebral izquierdo, sustancia gris que va desde el centro hacia la periferia, formando un conducto ocupado por líquido cefalorraquídeo. Otro ejemplo de esquisencefalia, vemos una asociación entre una displasia septo-óptica evidenciada en una tomografía de cráneo, asociada en este caso a una esquisencefalia de labio abierto con líquido cefalorraquídeo que comunica el sector izquierdo del ventrículo lateral con la superficie cortical. Pasamos a otra alteración en el desarrollo cortical, la displasia cortical focal. Es un engrosamiento focal de la corteza cerebral que habitualmente no presenta alteración en la intensidad de señal. Puede existir una falta de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, generalmente en las displasias tipo 2, en las que son producidas por desórdenes en la organización. Puede haber un aumento en la intensidad de señal en secuencias T2 en la unión córtico-subcortical. Podemos encontrar la clásica imagen en embudo a nivel de la sustancia blanca subcortical, como si fuera un triángulo hiperintenso en secuencias T2. Y la resonancia magnética con espectroscopía puede ser casi normal. La displasia cortical del trasmanto es muchas veces se denomina como una forma frustra de esclerosis tuberosa, en donde células anormales se extienden desde la pared del ventrículo hasta la corteza cerebral, dando lugar a circunvoluciones grandes e irregulares con uniones entre la sustancia gris y la sustancia blanca mal definida. Vemos en esta imagen la displasia cortical muchas veces puede manifestarse como un aumento focalizado en el espesor de la corteza cerebral con alteración en la intensidad de señal, como vemos en este caso con imágenes coronales en secuencias T2 y FLAIR e imagen axial en T2. Vemos un aumento en el espesor focalizado con alteración en la señal de la superficie cortical del lóbulo temporal izquierdo, asociado a falta de diferenciación córtico-subcortical en el sector mencionado. Para finalizar, podemos decir como conclusión que las anomalías congénitas del sistema nervioso central pueden agruparse de acuerdo al estadio embriológico involucrado en su formación, y eso nos ayuda a comprender su origen y de esa forma facilitar su estudio. Muchas gracias por su atención. Dejo un mail de contacto para cualquier consulta.